Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El reportaje a continuación tiene como objetivo mostrar los temas aprendidos a lo largo de este módulo 4, llamado Educación, Sociedad y Cultura. Acompáñenme. Comenzamos diciendo que este reportaje va a explorar el contexto histórico de los procesos educativos pasados y cómo han influido en la educación actual, que pues aquí en México la educación es algo muy fundamental y es un proceso de transmisión de conocimientos, valores y culturas que ha existido desde los albores de la humanidad. Sin embargo, la forma en que se ha desarrollado, institucionalizado y valorado ha variado profundamente a lo largo de la historia, desde los métodos orales de las tribus antiguas hasta los rígidos sistemas de enseñanza de la era industrial. La educación refleja los intereses, estructuras sociales y necesidades de cada época. Acompáñenme. Seguimos con la educación y revolución, la escuela mexicana entre 1920 y 1940. Tras el estallido de la Revolución Mexicana que se dio en 1910 y 1920, México no solo buscaba reconstruirse políticamente, sino pues que también redefinirse como nación. Uno de los ejes fundamentales de este proceso fue la educación entre 1920 y 1940. El país vivió un proceso de transformación profunda en su sistema educativo, impulsado por un nuevo proyecto de nación que aspiraba a integrar, alfabetizar y modernizar a una sociedad profundamente desigual. Enseguida, el legado de la Revolución Mexicana no fue solamente una lucha armada, sino también un movimiento social que cuestionó las bases de un sistema oligárquico y elitista. Uno de sus resultados fue el reconocimiento del derecho a la educación en la Constitución de 1917, particularmente en su artículo número 3, que estableció que la educación debería de ser laica, gratuita y obligatoria. A partir de 1920, con el gobierno de Álvaro Obregón, comenzó una verdadera cruzada educativa encabezada por uno de los intelectuales más influyentes de la época, o sea, José Vasconcelos, primer secretario de Educación Pública. Pues bien, aquí tenemos al primer secretario de Educación Pública, que es José Vasconcelos. En 1921 se creó la Secretaría de Educación Pública, SEP, con Vasconcelos al frente. Él concebía la educación como un medio para redimir al pueblo mexicano de siglos de ignorancia y exclusión. Su modelo educativo tenía una fuerte carga humanista y cultural. Se fundaron miles de escuelas rurales, bibliotecas y misiones culturales. Vasconcelos impulsó el ideal del mestizaje como base de una nueva identidad nacional y promovió la enseñanza de valores universales a través de la lectura, música, el arte y la filosofía. En este periodo se integraron los murales en edificios públicos como una forma de educar visualmente al pueblo, como artistas como podríamos llamar a Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco. La escuela rural, el proyecto educativo y político, pues fue durante los gobiernos de Plutarco Elías Calles y los presidentes del Maximato. La educación se transformó en una herramienta de integración nacional. El analfabetismo era altísimo, sobre todo en las zonas rurales e indígenas. Por eso la escuela rural fue el centro de la política educativa. El maestro rural fue visto como, pues, un agente de cambio, educador, guía moral y promotor del desarrollo comunitario, pues no solo enseñaba a leer y escribir, sino también técnicas agrícolas, higiene, civismo y organización social. Y pues créanme que esto fue un cambio muy revolucionario y visto pues para toda la sociedad y su demás contexto histórico aquí en México. Muy bien, ahora vámonos hacia un viaje hacia la educación socialista que fue entre 1934 y 1940. Con la llegada de Lázaro Cárdenas al poder en 1934 y 1940, el modelo educativo dio un giro hacia la educación socialista, plasmado en la reforma del artículo número 3 en 1934, y se buscaba una educación que formara al ciudadano pues con un espíritu de solidaridad, justicia social y trabajo colectivo. Este modelo tenía pues un fuerte contenido anticlerical, anticapitalista y obrerista. La escuela debía preparar al niño para integrarse a una sociedad más equitativa, productiva y consciente de sus derechos.
Todo esto fortalecieron a las escuelas técnicas, agrarias e industriales y se fundaron escuelas normales rurales que formaban a maestros con ideología revolucionaria. Todo esto pues tiene tensiones y contradicciones, pues ya que el proyecto educativo de estas décadas se enfrentó a múltiples retos como resistencia religiosa y conservadora, pues sobre todo ante el contenido socialista, falta de recursos, infraestructura y capacitación docente, diversidad cultural y lingüística que no fue plenamente considerada, se privilegiaba el castellano y se relegaban las lenguas indígenas. A pesar de ello, se sentaron las bases de un sistema educativo nacional con una visión incluyente y transformadora. Como conclusión sobre todo este tema del contexto histórico, los procesos educativos del pasado estuvieron profundamente influenciados por el contexto político, religioso, económico y cultural de cada época. Desde la transmisión oral, los modernos sistemas públicos, la educación ha sido un reflejo del mundo que lo rodea. Entender este recorrido histórico nos permite valorar los logros actuales y enfrentar los desafíos pendientes y futuros como la equidad, la calidad y la inclusión en la educación del siglo XXI. Ahora bien, recordemos que con el paso del tiempo la educación puede ir evolucionando o empeorando, depende de muchos contextos públicos, sociales, económicos y demás. Y la influencia de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, por sus siglas FMI, y el Banco Mundial ha sido determinante en las políticas públicas de muchos países en desarrollo. Pues según Dávalos 2003, por mencionar, estas instituciones han promovido políticas de ajuste estructural que han reconfigurado las economías nacionales, priorizando la estabilidad macroeconómica y la apertura de mercados sobre el bienestar social. Estas políticas han llevado a una reducción del gasto político en áreas claves como lo son la educación, salud y seguridad, exacerbando políticas sociales y aumentando la seguridad. Les repito y les recuerdo que el estudiar se ha vuelto un privilegio aquí en México, por lo menos, ya que mucho tiene que ver el contexto social, político y personal en el que nos desarrollamos y con las personas con las que convivimos. Pues algunas veces el contexto en el que estamos no nos permite cumplir nuestras metas de manera exitosas, ya que las oportunidades de acceso pueden ser limitadas por la sociedad y por la misma política, que no nos da esa cierta seguridad y nos limita a los estudiantes a poder seguir avanzando y progresando, ya que muchas veces también hay desigualdad estudiantil, si así lo podemos decir. Recordemos que no todos tenemos las mismas oportunidades y calidad de vida, como el acceso de internet, algún acceso móvil, etcétera, y todo esto también no lo ve ahora sí que la sociedad o bien la política, y esto nos hace a que no nos priorizan y no nos dan como alguna seguridad de poder seguir estudiando de manera tranquila, exitosa y poder romper todo este círculo y que todas podamos tener alguna calidad estudiantil y de vida excelente y tranquila. Por eso, a continuación, les haré una entrevista a una persona que no logró concluir su universidad. Pues bien, esta entrevista fue elaborada por Rodríguez Pérez Jimena Melina, su servidora, en Ciudad de México, Iztapalapa. El entrevistado se llama Pérez Cortés Roxana Marisela, con edad de 52 años y su ocupación actual es un negocio propio. En esta entrevista conocemos la historia de Roxana Pérez. Tras concluir el bachillerato, tomó la valiente decisión de poner en pausa sus estudios para dedicarse a una responsabilidad aún mayor, la maternidad. A pesar de los retos, supo abrirse camino en el mundo laboral y actualmente cuenta con su propio negocio. Su interés por la carrera de Derecho nace del deseo de combatir las injusticias, y aunque en algún momento intentó ingresar a la universidad, factores personales se lo impidieron. Sin embargo, mantiene una visión positiva sobre la educación actual,
reconociendo que pues hoy en día existen alternativas accesibles e inclusivas para continuar formándose sin importar la situación personal. Continuamos. ¿Qué nivel de estudios concluiste? Roxana nos contesta, bachillerato. ¿Por qué motivos ya no continuaste estudiando? Roxana nos contesta, porque tuve a mi primer hijo y decidí trabajar para poder mantener a mi hijo. ¿A qué te dedicas actualmente? Roxana nos contesta, tengo un negocio propio. ¿Intentaste entrar a la universidad? Roxana nos contesta, sí lo intenté cuando mi hijo tenía 5 años, pero desafortunadamente por cuestiones personales ya no acudí a realizar el examen para la UAM. ¿Qué carrera te hubiera gustado estudiar y por qué? Roxana nos contesta, Derecho, porque no me gustan las injusticias. ¿Qué cambios propondrías para la educación superior que sea más accesible? Roxana nos contesta, considero que hoy en día ya hay planes de estudios mejores que los de antes, además de ser accesibles. ¿Qué entiendes por una educación intercultural e inclusiva? Roxana nos contesta, educación para todo tipo de personas sin distinción alguna. ¿Qué impacto crees que tiene la exclusión en el desarrollo del país? Roxana nos contesta, pues la exclusión educativa limita el capital humano, reduce la innovación y la productividad y continúa siendo normalizada la desigualdad. Un país que no invierte en educación primaria, secundaria, preparatoria superior, está limitando su crecimiento a largo plazo. ¿Qué estrategias se pueden implementar desde las instituciones para reducir el rezago? Roxana nos contesta, algunas estrategias que pienso serían en ofrecer apoyo académico, tutorías personalizadas, flexibilidad de horarios, servicios de salud mental y acompañamiento socioemocional, o sea, profesionales que estén actualizados y que sea gratuito. Además, deben fomentar una cultura inclusiva y diversa. ¿Cuáles crees que sean las principales causas de la exclusión en la educación superior? Las causas serían las desigualdades socioeconómicas, la falta de preparación académica previa, la escasa oferta educativa en zonas rurales, el costo de las universidades, ya que sea escuela privada o pública, por el transporte, comida, libros, copias, material, la discriminación por género, etnia o discapacidad, falta de políticas inclusivas, pero sobre todo, y lo más importante, todo influye y depende del contexto de cada individuo. Como conclusión, tenemos que la historia de esta entrevistada refleja pues resiliencia, compromiso y una visión clara sobre la importancia de la educación como herramienta pues de un cambio. A pesar de los desafíos personales, no ha permitido de vista sus ideales ni su interés por la justicia. Su experiencia demuestra que cada camino es único y que, con determinación, siempre hay oportunidades para crecer y retomar los sueños, especialmente en un contexto donde la educación se vuelve cada vez más inclusiva y flexible para mente de todos. Su historia es un ejemplo de lucha y perseverancia que inspira, además de que refleja esfuerzo, responsabilidad y determinación. Y pues aquí concluye nuestra entrevista a Roxana Marisela Pérez Cortés, que nos hizo favor de responder esta entrevista y fue de manera exitosa. Gracias a la entrevistada y a ustedes por escuchar. Muy bien, pues para finalizar este reportaje, recordemos que también ha sido muy importante el impacto de las TICs en la sociedad moderna, pues ya que las últimas décadas el mundo ha experimentado una transformación profunda gracias al desarrollo y expansión de las tecnologías de la información y comunicación conocidas como TICs. Estas herramientas han revolucionado pues la manera en que nos comunicamos, trabajamos, aprendemos y accedemos a la información, desde el uso del Internet hasta las aplicaciones móviles y plataformas virtuales. Las TIC se han convertido en pilares fundamentales para el desarrollo económico, educativo y social en todo el mundo. Pero, ¿qué son las TICs? Pues bien, las TICs comprenden un conjunto de recursos, herramientas y programas que se utilizan para procesar, almacenar, transmitir y recibir información de manera digital.
Esto incluye computadoras, teléfonos, redes sociales, plataformas de videoconferencia, sistemas de gestión, entre otros. Todo esto nos lleva a pensar que pues como en todo hay ventajas y desventajas, ¿no? Y pues una de las ventajas de las TICs es pues el acceso a la información, mejora en la comunicación, educación a distancia, que este punto es fundamental, importante y muy notorio, ya que fue y es más visibilizado ahora sí ya más y normalizado, ya que desde antes de que fuera en 2020 COVID-19, esta pandemia que nos afectó pues mundialmente, en la educación a distancia siempre ha existido. ¿Por qué? Pues porque hay diferentes contextos personales que nos llevan a estudiar en línea. Pues trabajamos, tenemos hijos, algún problema mental, emocional, a lo mejor la economía, etcétera, que nos hacen mejor y sentirnos seguros, etcétera, trabajando y estudiando, incluso pues en línea, ¿no? Porque también hay trabajos en línea. Y pues todo esto debe de ser visibilizado, ya que pues tradicionalmente y lo que tenemos que hacer, nos dice la sociedad, incluso pues la política, es que nosotros como seres individuos y demás tenemos que pues ir tradicionalmente a una escuela, etcétera. Tengas el problema que tengas, pues tienes que ir a la escuela, ¿no? Pero pues no siempre es así. No se ponen a pensar en muchos contextos personales, etcétera, que pues a veces es mejor en casa, educar en casa. ¿Por qué? Porque es una diferente educación, una diferente enseñanza, etcétera. Cada quien tiene sus motivos y debe de ser visibilizado y normalizado como algo normal y tranquilo de cada quien, sin poner caras, sin exaltarnos de, oye, es que el niño no va a convivir, oye, es que esto, no. Esto es de cada quien y es una decisión muy personal. Ahora retomando lo de la pandemia en 2020, pues sí, a todos les pegó, fue una revolución para todos los alumnos que estaban acostumbrados a ir pues personalmente a la escuela, a la institución e incluso al trabajo, pero también favoreció muchas cosas. También el home office fue más visibilizado, muchas cosas nuevas y buenas llegaron gracias también al COVID, pero pues también hubo cosas pues malas, desventajas, porque no a todos les funcionó pues ya sea el home office o estudiar en casa a distancia. Pero pues ahora repito y lo debo de decir siempre, que depende del contexto en el que vivamos y personal, ¿ok? Y pues también otras ventajas de las TICs es la eficiencia en el trabajo y la inclusión digital. También tenemos las desventajas de las TICs. Por ejemplo, la brecha digital, ya que no todas las personas pues tienen acceso equitativo a la tecnología, especialmente pues en zonas rurales o comunidades vulnerables. Y también tenemos dependencia a la tecnología o a un aparato móvil, ciberacoso y privacidad, desempleo tecnológico, ya que la automatización de tareas ha desplazado ciertos empleos tradicionales, pues en el que va la persona a trabajar, ¿no? Generando desempleo en algunos sectores. Y pues también la desinformación. La facilidad para compartir pues información ha aumentado la circulación de noticias falsas o no verificadas. Y pues las únicas soluciones propuestas son la educación digital inclusiva, inversión en infraestructura tecnológica, regulación y ciberseguridad, fomentar el uso responsable y reentrenamiento laboral, ya que pues la tecnología sí desgraciadamente ya los seres humanos nos está como que quitando, ¿verdad? Pero pues tenemos que entender que también nosotros como seres tenemos que capacitar a trabajadores en competencias digitales que les permitan adaptarse a los nuevos entornos laborales sin desplazarlos, ¿saben? Y pues bien, llegamos a la conclusión de este reportaje
diciendo que pues las TICs han transformado la forma en que vivimos, trabajamos, cómo pensamos y nos relacionamos. Su impacto es innegable y en muchos casos positivo. Sin embargo, también traen consigo retos importantes que deben ser atendidos con urgencia. La clave está en aprovechar sus ventajas mientras se mitigan sus efectos negativos, promoviendo una tecnología más humana, accesible, segura y equitativa para todos. Solo así podremos construir una sociedad verdaderamente conectada y sostenible. Muchísimas gracias por escuchar, por ver, por prestar atención, y este fue mi reportaje final de este módulo 4, Educación, Sociedad y Cultura de la Universidad Pedagógica Nacional. Muchísimas gracias, hasta luego.